Bien, para hablar de este tema ya se encuentra con nosotros acá en el estudio Carlos Rodríguez, director de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a mi izquierda, y don Orlando Hernández, director del Centro de Investigaciones y Capacitaciones de la Administración Pública, es así, CICAP. También, antes de darle la palabra, tenemos unas declaraciones de Johnny Araya el pasado 15 de septiembre, donde hacía referencia precisamente y le daba unas palabras hacia el presidente con lo que tiene que ver en la aplicación de la regla fiscal hacia las municipalidades. Vamos a pasar de inmediato a ver esas declaraciones. Para obtener recursos frescos hace falta que en su momento se complete la reforma fiscal, porque no podemos aspirar a que el Estado brinde servicios como los de Finlandia, pagando impuestos con estándares del tercer mundo. Tampoco es justo que las instituciones que generamos recursos propios nos veamos obligados a obedecer una regla fiscal que debe orientarse al gobierno central y a las instituciones autónomas que dependen de las transferencias ligadas al presupuesto nacional. Bien, eran las palabras de Johnny Araya, alcalde de San José, pues manteniendo una línea similar a lo que se ha venido hablando por parte de las municipalidades. Hay una puja entre el Ministerio de Hacienda que dice que tiene que aplicarse regla fiscal a todas las instituciones, incluidas las municipalidades. Las municipalidades dicen que no, ya algunos diputados están apoyando esta idea de las municipalidades, un grupo importante de ellos. Y bueno, como dijimos, para hablar de este tema, tenemos ya acá en el estudio a Orlando Hernández, director del CICAP, y a Carlos Rodríguez, director de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Así que vamos a empezar con don Carlos. Bueno, una posición que ha generado polémica y la ministra de Hacienda ha sido enfática en que las municipalidades deben ser incluidas en la regla fiscal. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes, don Orlando también. Un gusto saludarlo de nuevo. Al final de cuentas hay que separar de qué se trata y de qué no se trata, porque parte de la reacción también en algunos momentos hemos identificado que tiene que ver con el desconocimiento. La regla fiscal es solo una parte de la reforma fiscal. Estaba el IVA, estaba renta, estaba empleo público y estaba regla fiscal. Entonces, los ciudadanos todavía, como eso ha sido un tema tan fuerte, tan amplio, a veces confunden algunos temas. El de la regla fiscal no tiene nada que ver con el empleo público, con el tope a los salarios, con la cesantía. No tiene que ver con IVA y no tiene que ver con renta. Entonces, la discusión de sacar a las municipalidades de la regla fiscal se centra en nuestra preocupación exclusivamente en la siguiente idea. Nosotros hay servicios que le damos a la ciudadanía que implican gasto corriente. Y poner un tope al gasto corriente podría impactar estos servicios a pesar de que tengamos los recursos, que esa es la diferencia con el gobierno central. Las municipalidades tienen recursos para invertir en algunos proyectos que implican gasto corriente y por lo tanto creemos que si tenemos los recursos deberíamos poder invertir sin ese tope, porque los tenemos, que esa es la diferencia con el gobierno central. Ejemplos de cosas concretas que tienen gasto corriente. Por ejemplo, si yo quiero empezar a recoger casa por casa material reciclado, que tal vez solo recojo la basura, digamos, los residuos todos en una bolsa, pero quiero ir más allá, eso me va a implicar gasto corriente bajo cualquier modalidad. Cámaras de seguridad. En las municipalidades no estamos comprando cámaras de seguridad nosotros, el aparato, sino que estamos en modelos de contratación y de alquiler, porque no somos expertos en cámaras. Eso es un gasto corriente bajo la figura del alquiler. Policía municipal. Todos sabemos las dificultades que hay en el gobierno central, la presión que tiene el presupuesto también del Ministerio Público, de Seguridad Pública. Bueno, las municipalidades cada vez más han incorporado policías municipales, ya van como por 30 municipalidades que lo tienen. Ampliar más policías es un gasto corriente. Y así con otros ejemplos, las becas, los programas culturales, los programas deportivos, las transferencias al Comité Cantonal de Deportes, todos esos son ejemplos de gasto corriente. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, si una municipalidad, sus ingresos corrientes son suficientes para financiar los programas, que ese sea su tope. Los ingresos que tiene esa municipalidad, que se convierta en su tope, como lo veníamos haciendo. Don Orlando Hernández, director de CICAP. A nivel político sabemos que hay una pugna entre el Ministerio de Hacienda y los diputados, y bueno, en medio están las municipalidades. ¿Quién de los dos va a definir, al fin de cuentas, si se aplica o no la regla fiscal para los municipios? Bueno, en el juego político se supone que quien deba definirlo, debe de tener una palabra, un punto fuerte, es la Asamblea Legislativa. Sin embargo,
el proyecto de ley puede llegar a la Presidencia de la República y ser vetado, como ocurrió en las últimas horas con los presupuestos a las universidades públicas, ¿verdad? Específicamente a las transferencias que se hacían para las sedes y recintos, ¿verdad?, de las universidades públicas. Efectivamente, como señala bien don Carlos, hay municipalidades que tienen sus propios recursos y que no dependen de tanto de las transferencias corrientes. Hay otras que sí, hay otras que puede llegar incluso hasta un 45 a un 50%, porque son cantones muy pequeños, ¿verdad? Y también todo depende de su desarrollo. No todos los cantones son exactamente iguales, ¿verdad? Un cantón que es altamente urbano, pues tiene más probabilidad de recaudación, con más recursos, y efectivamente, como señala Carlos, ya el Código Municipal establece topes, y el Código te indica que puede crecer un 40% en el caso de gastos administrativos, si no me equivoco. Correcto. Y podría significar, ¿verdad?, que ya de por sí legalmente, ¿verdad?, en la normativa lo tiene establecido. Efectivamente, también se entiende la preocupación de Hacienda y Contraloría, ¿verdad? El modelo de Estado es un Estado unitario, todos estamos involucrados en el proceso, todos tenemos que tener cierto grado de responsabilidad, y si bien es cierto, los controles sí existen, ¿verdad? Porque ahí, bueno, don Carlos me podrá corregir, pero cuando el municipio hace su planificación, pasa por todo un debate político a nivel del cantón, se lleva al Consejo Municipal, ahí se hacen recortes a las propuestas de la alcaldía, ¿verdad? Ahí se hacen otros debates, se incluyen otros temas y efectivamente pasa a la Contraloría General de la República para un análisis previo. Entonces, ahí ya hay un filtro de hasta dónde puede llegar un tema de endeudamiento y validar si efectivamente la municipalidad tiene la capacidad o no de poder endeudarse. Tenemos ya vía telefónica a Jonathan Espinosa, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI. Buenos días, don Jonathan. Dicen desde el Poder Ejecutivo que, al igual que ha pasado con algunos bancos que tenían o generaban recursos propios, en el caso de las municipalidades, en caso de necesitarlos, sería justamente el gobierno central quien vendría a auxiliarlos. Así que debería, pues, tomarse en cuenta esto a la hora de pensar en la aplicación de la regla fiscal. Su posición sobre este tema y este debate que se está dando en la Asamblea Legislativa también. Sí, efectivamente, buenos días. Buenos días al doctor Orlando Hernández y a don Carlos Rodríguez. Vamos a ver, yo creo que eso es completamente falso. Sería importante que quienes afirman al respecto mencionen que desde 1949, que se reformó nuestra Constitución Política, ¿cuándo ha quebrado una municipalidad? No existe registro de quebrar ninguna municipalidad, más bien han surgido nuevas municipalidades como la que entrará a regir a partir de febrero próximo, que sería la municipalidad de Río Cuarto. Y en este caso no existe ninguna norma expresa que indique que ante el quiebre de una municipalidad, quién es el que se hace cargo. Inclusive la legislación actual tiene mecanismos de que si una municipalidad tiene un problema, a la que debe acudir es a la más próxima, a la más cercana. Entonces, por ese lado, el argumento pues podría cuestionarse y podría perfectamente entablarse una discusión. Con respecto al tema de la exclusión de la regla fiscal, sería importante hacer una variante. La Junta Directiva, compuesta por 2 alcaldes del país, de la Asociación de Alcaldes, ha manifestado como tal no es una exclusión de la regla fiscal, sino es que la regla fiscal se ajuste a las necesidades municipales, que son las que ya ha expuesto tanto don Orlando como don Carlos, que muchos servicios de que dan las municipalidades son gasto corriente como policía municipal. Inclusive estamos en una problemática de un posible choque con el mismo Poder Ejecutivo, porque hay muchas cosas que el Poder Ejecutivo está promoviendo que para nosotros son gasto corriente. Voy a poner un ejemplo. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, está impulsando que toda la administración pública del país utilice el sistema de compras públicas llamado SICOP, que es como proveedor RAXA. Pero para nosotros adquirir ese servicio mediante RAXA es gasto corriente. Entonces, hay municipalidades que están teniendo la suerte de que o aumentan un poquito el presupuesto para dar servicios, por ejemplo, como recolección de residuos a toda la población, o hacen el aumento para comprar el servicio del sistema de compras públicas.
pero por otro lado el Ministerio de Hacienda obliga a tener el sistema de compras públicas. Entonces, es un debate que tiene que darse por el fondo, que va más allá únicamente de ajustar la regla fiscal, sino también de un tema de reforma y de estructura del Estado, para que al final la regla fiscal efectivamente pueda funcionar, pero que esto no sea a costa de prestar servicios deficientes, tanto del mismo Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo a la población. Perfecto. Jonathan Espinosa, director ejecutivo de ANAI. Vamos a pedirle que se mantenga en la vía telefónica, que vamos a pasar a ver las impresiones de la Contralora Marta Acosta con respecto a este tema. La posición de ella es que sí se debe aplicar la regla fiscal a las municipalidades. Vamos a escuchar y a ver en pantalla. Bueno, yo no comparto ese criterio. Nosotros en la Contraloría estimamos que las municipalidades deberían aplicar la regla fiscal, al igual que el resto de las instituciones. Este es un tema de que si porque generan pocos recursos o porque son pequeñitas o porque tienen ingresos propios, para mí eso no es una excusa. Aquí hay que recordar que el sector municipal tiene sus ejecuciones presupuestarias casi del 40%, entonces uno dice, ¿por qué no ha de crecer un poco menos el gasto si en realidad ellos no están ejecutando todo? Y es una manera de aportar a la credibilidad de la regla fiscal para que este país pueda salir adelante. Sí, no, nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto y lo que hemos dicho es que en último caso, pero ya en muy último caso, la única forma de que una municipalidad no aplique la regla fiscal es porque tiene indicadores financieros muy buenos, porque no está endeudada, porque gasta muy bien, de manera eficiente y porque tiene una gran salud financiera. Esa sería la única, digamos, opción para nosotros. Don Carlos Rodríguez, sobre las palabras de la Contralora. Bueno, muchísimas de las observaciones que tiene ella son reiteradas, las hemos escuchado. Sobre la subejecución, por ejemplo, este es un tema que hay que desmitificar un poco. Hay ingresos, muchos a veces pueden creer que si tenían 100 pesos se tienen que gastar 100 pesos, pero esto no es tan así por varias razones. Hay dineros que nos llegan, por cierto, que nos transfiere el Ministerio de Hacienda, que nos llegan hasta diciembre. Giros de recursos que nos llegan a diciembre. Imposible ejecutarlo el mismo año. Don Carlos, sí. para hacer una pausa, y en esos giros, porque yo tengo entendido que la ley 8114 es una, que es un 1.19 o no sé si anda por ahí. Sí. ¿Cuáles otros? Hay otro que es el IFAN. Okay. ¿Y cuáles otros giros más? Bueno, esto es muy importante lo que vos estás diciendo. Al final, el paquete fiscal o la reforma fiscal era ante la situación del déficit fiscal, ¿cierto? Entonces todas las medidas venían a paliar el déficit, a que bajara el déficit. Y por eso es uno de los argumentos de que aplicar la regla fiscal en las municipalidades que financian el gasto corriente con sus propios recursos, como son propios, no va a afectar el déficit, no lo va a bajar. Entonces, ¿esto por qué? Por lo que estás diciendo. De todo el presupuesto de la República en el 2018, solo un 1.19% fue para las munis. Es muy bajo. Pero además, el 92% de eso es el dinero de caminos, que era lo que vos estabas diciendo. El 8114 es el dinero que va para los caminos. Y ese dinero no se usa para gasto corriente. Entonces, transferencias del gobierno central que las municipalidades puedan eventualmente usar para gasto corriente representa el 0.08% del presupuesto de la República. Por eso es que si las municipalidades ponen el freno en el gasto, afectando servicios, no va a bajar el déficit, porque no estamos financiando esos servicios con plata del gobierno central. Hay varias leyes, son varias, pero en el gobierno de la República está, por ejemplo, la ley de exportación de banano, el tema que tiene que ver con salida terrestre, salida aérea, hay varias, son varias, pero el 92% de lo que nos da el gobierno es dinero para los caminos. A Jonathan Espinosa vamos a darle la palabra también porque tenemos entendido que tiene que retirarse. Sobre estas palabras que dijo la Contralora justamente, y también esto que mencionaba don Carlos. Sí, efectivamente, bueno, son respetables la posición de la Contraloría porque obviamente está inmersa en un análisis de carácter estructural a nivel nacional, no en un debate meramente municipal, pero lo que hay que entender claramente es que las municipalidades viven principalmente de dos ingresos: transferencias corrientes, ingresos corrientes, que son su mayoría, lo que pagamos todos y todas cuando pagamos bienes inmuebles, pagamos las tasas de residuos, pagamos patentes comerciales, impuesto a la construcción, y una parte muy pequeña que son las transferencias que hace el gobierno central, que no son corrientes porque
son con destino específico para la red cantonal. Para la Contraloría es muy sencillo hacer un análisis de decir es que tienen 40% del dinero en la subejecución. Claro, porque la Contraloría, por un tema de bloque de legalidad, hace un análisis por anualidad presupuestaria. La misma Contraloría ha manifestado de que la anualidad presupuestaria en nuestro país está ocasionándole un problema serio a las finanzas del Estado y a la ejecución de recursos de toda la administración pública. Tan así que hace aproximadamente 3 años presentó una reforma constitucional para presupuestos plurianuales. ¿Por qué? Porque resulta que está comprobado que las municipalidades como entidades recaudadoras, normalmente la mayor proporción de impuestos que recauda, que todos pagamos, lo hace en el último trimestre del año. ¿Por qué? Posiblemente hay más flujo de dinero en la calle. Si viene el aguinaldo, la gente va a hacer el pago, etcétera, etcétera. Esto es una responsabilidad doble vía. No se puede malinterpretar que las municipalidades tienen plata guardada, porque es un tema de recaudación. Y en el caso de las transferencias de gobierno, que de todas formas son de capital, esas transferencias de gobierno solo el año pasado fueron ejecutadas en un 82%. Y uno esperaría, ¿por qué no se ejecuta el 100%? Por una razón sencilla. Lo acaba de decir don Carlos Rodríguez de la Unión de Gobiernos Locales. Resulta que el Ministerio de Hacienda transfiere los dineros la última semana de diciembre. Por tanto, esos dineros en menos de 3 días no se pueden ejecutar y por tanto eso queda en un superávit y por eso es que eventualmente engloba o hace más grande esa cifra de dinero que tiene subejecutado, según lo estima la señora Contralora, lo cual son cifras que se pueden analizar todavía más a fondo para dar una discusión responsable, porque reiteramos, esto no es un tema de exclusión de la regla fiscal, es un tema de ajustar la regla fiscal a las necesidades, no de las municipalidades, sino de los servicios que reciben los ciudadanos por medio de las municipalidades, especialmente servicios de carácter social. Perfecto, muchas gracias a Jonathan Espinosa, director de ANA, y don Orlando Hernández, sí, director de SICAP. Las municipalidades alegan que también es un tema del Código Municipal y constitucionalmente que está establecido esta autonomía, así como lo han alegado algunas universidades, la Caja y otras instituciones que están pidiendo ser excluidas de la regla fiscal. Entonces, si varias entidades piden esa exclusión por temas de autonomía, por temas de presupuesto, de gasto corriente y demás, ¿cómo es que al final se puede decidir a cuáles sí se les puede aplicar esa autonomía y a cuáles no? A ver, la Constitución Política establece muy claramente los niveles de autonomía que tienen cada una de ellas, ¿verdad? Una autonomía universitaria pues tiene una autonomía plena y está diseñada precisamente para que no haya un involucramiento político, ¿verdad? Sobre todo de corte político partidista en los servicios que brinda propiamente las universidades públicas. En el caso de las municipalidades de por sí ya son animales políticos, ya no hay quite, o sea, no aplica una racionalidad técnica taxativa de gobierno central hacia gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque el componente político, administrativo, es totalmente variado, ¿verdad? Tenemos desde municipios donde hay fuerte representación de Liberación Nacional, pero hay otros donde está fraccionado o hubo una coalición. Y eso lleva a que haya también fuerzas políticas que están negociando constantemente sobre los proyectos sociales que deben de brindarse. Tenemos otra realidad también, que es que el próximo año cambian absolutamente todas las autoridades. Todas, ¿verdad? Y llegar al municipio y ya tener las manos atadas, ¿verdad? Con un crecimiento, ¿verdad?, detenido, pues podría implicar un retraso en proyectos nuevos y en proyectos que puedan beneficiar al desarrollo de los cantones aproximadamente 2 años, ¿verdad? También el valor público que las municipalidades deben de generar debería ser autogestionado, ¿verdad?, propiamente por esa autonomía. La autonomía no es igual a soberanía, que también eso es un tema que es importante tener claro. No es que están totalmente excluidas del marco jurídico, es por la realidad de fondo que tienen cada una de ellas, ¿verdad?
Ya tenemos vía telefónica a Juan Luis Chávez, quien es alcalde de Naranjo. Quisiéramos, don Juan Luis, hemos hablado acá de lo que podría significar la aplicación de la regla fiscal a las municipalidades, pero nos gustaría aterrizarlo y concretar sobre qué significa esto para la ciudadanía, qué significa esto para los habitantes, por ejemplo, de Naranjo, desde su punto de vista, que podría afectar a los servicios que se les brindan si eventualmente se aplica la regla fiscal para una alcaldía como la de Naranjo. Buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos los escuchas y televidentes. Mire, en realidad eso es realmente muy importante y de alguna manera va a contener el crecimiento de todos los municipios. Por ejemplo, solo un ejemplo, el caso nuestro. Nosotros cuando llegamos a la alcaldía ya hace 3 años y medio, había un pendiente de pago de prácticamente 1.000 millones de colones. Un pendiente de pago que se mantiene y que crece, porque por lo general los que deben siguen debiendo, van acumulando. Nosotros lo logramos bajar un poquito, pero lo más importante fue que no permitimos que creciera más, porque estaba creciendo casi un 25% por año. Si nosotros logramos cobrar ese pendiente por ejemplo, un 50%, ya estaríamos creciendo casi un 30% de nuestro presupuesto anual. Entonces, prácticamente que con esta regla, no cobres, porque si cobras vas a crecer, es decir, vas a crecer. Entonces, eso es un impedimento inclusive para el desarrollo. Entonces, ese pendiente pago, ¿qué nos va a ayudar? Bueno, a hacer nuevas obras, a crecer un poco más, a empezar a hacer nuevas cosas mejores para el cantón. Pero al ver ese tope, pues no podemos crecer. Prácticamente decimos, no vamos a cobrar, porque si cobramos, crecemos. Vamos a crecer en el presupuesto anual. Eso es un problema muy grande en este momento. Y no solamente eso, los nuevos servicios. Ayer le explicaba a una de sus compañeras que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dar un servicio de vigilancia, eso significaría crecer y no podríamos con la regla fiscal. Entonces tenemos que quedarnos realmente quietos y dejar que la situación, los problemas en este momento se mantengan y no encuentren una solución. Don Juan Luis Chávez, alcalde de Naranjo, queríamos consultarle también de eso precisamente que usted menciona, los nuevos servicios. Hay municipalidades que tienen servicios como los parquímetros, que eso les genera también un ingreso adicional, aparte de las patentes, recolección de basura, el tema de la policía municipal y otros. Por ejemplo, como dice usted, parquímetros y otros que generan ingresos adicionales. ¿Esto podría verse entonces afectado? ¿Otros servicios también? ¿De qué manera podríamos decir que la ciudadanía tendría problemas en su seguridad, en la recolección de basura, en programas culturales que existen mucho también en las municipalidades y deportivos? Correcto. Y qué dicha que lo menciona, porque esos son los servicios, los ingresos que entran de alguna manera libres, que servirían para eso, para cultura, para hacer nuevas obras a nivel de teatros o para parques infantiles, para deporte, porque los otros son muy específicos. Por ejemplo, si nosotros crecemos en servicio de agua, son específicos y el dinero solo lo podemos invertir en agua, en mejorar el servicio, pero lo que va a beneficiar directamente a la población en cosas que no tiene, por ejemplo, lo que es cultura, lo que es deporte, algunas cosas como la seguridad, tiene que entrar por otro medio, que son servicios nuevos, que en este momento la municipalidad no los tiene, como son los parquímetros, por ejemplo. Y esto habría que crecer. Yo pienso que aquí lo que hubo fue una equivocación total y una falta de lectura de parte de los señores diputados a la hora de hacer la ley, y nos incluyeron en esa parte. Pero yo pienso que eso tiene que arreglarse, porque nosotros no tenemos subvenciones de parte, es decir, todo el dinero que nosotros recaudamos lo invertimos en las municipalidades y son recursos, para decirlos, como propios, y no tenemos un recurso del Estado, con algunas excepciones como la ley 9329, que es exclusivamente para caminos, pero que en este momento no debe ser tocada por la regla fiscal. Entonces, aquí lo ideal es que nosotros no estemos dentro de la regla fiscal. Definitivamente
no tenemos por qué estar. Definitivamente no somos parecidos a la Caja Costarricense de Seguro Social o a cualquier ministerio, no, somos totalmente separados y nosotros generamos nuestros propios recursos. Bien, muchísimas gracias a Juan Luis Chávez, alcalde de Naranjo. Carlos Rodríguez. Quisiera hablar un par de temas que hemos conversado. Nos dice el alcalde, y tiene mucha razón, que planteado así, vamos a ver, la regla fiscal fue diseñada por la situación y para la situación de gobierno central. Una situación donde no hay dinero. Pero en una municipalidad, quizás no necesariamente en todas de la misma forma, pero puede haber fuentes de ingresos corrientes. Y vos los ponías los ejemplos también, ¿verdad? Y el alcalde también nos pone uno, por ejemplo, el pendiente de cobro. Si yo empiezo a recaudar mejor lo que la gente debe, o si tengo un nuevo servicio que me genera nuevos ingresos, entonces podría gastarlo en gastos de este tipo que hemos conversado, becas, cultura, seguridad, cámaras, mejor recolección, una nueva ruta de recolección. Todos esos implican gasto corriente. Entonces, al aplicarse la regla fiscal sin considerar mi realidad financiera, que tal vez es buena y positiva, entonces me desincentiva a recaudar mejor, porque puedo tener ese ingreso, pero no necesariamente lo voy a gastar en el mejor servicio que podría ocupar. Por eso lo que dice Jonathan es importante. Y esto es algo que se ha venido discutiendo. En la Asamblea Legislativa siempre hay alternativas, ¿verdad? Esto siempre lo hemos visto. Generalmente no siempre sale lo que inicialmente se había planteado. Si nosotros habláramos o diseñáramos un disparador de la regla fiscal, para el caso de las municipalidades sería otra cosa. Básicamente lo que me refiero es, si una municipalidad sí tiene una situación financiera complicada y se dispara la regla fiscal, es distinto, porque es el caso particular de esa municipalidad. Y es un poco a lo que iba la Contralora al final de su intervención. Y si una municipalidad tiene ingresos buenos, corrientes, suficientes, ¿por qué no podría invertirlos? Quizás el problema acá es que es una regla que se diseñó para una situación donde no había plata y que le estamos aplicando a todos por igual. Si tuviera un disparador particular, podría ser una alternativa. Y yo creo que desde el régimen municipal es una discusión a la que estamos abiertos. Pero esto es básicamente como que yo tuviera un problema de dinero, que me endeudé con la tarjeta, ¿cierto? Y que entonces yo le diga, bueno, señores, ahora todos en la mesa vamos a reducir el gasto porque yo estoy endeudado. No es el mejor ejemplo. Ahora si yo te digo, mira, yo me endeudé, yo voy a reducir el gasto. Y si vos empezás a ver indicadores de peligro, entonces vos también lo reducís. Ese es el disparador. Pero si ellos dos están bien, listo, ellos siguen funcionando normalmente. Tenemos acá con nosotros, recordarles a don Carlos Rodríguez, director de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y quien estaba anteriormente con la palabra, y Orlando Hernández, director del CICAP de la Universidad de Costa Rica. Don Orlando, dice el Ministerio de Hacienda, la regla fiscal comprende reducción del gasto. Según el Ministerio de Hacienda, la regla fiscal solo involucra salarios y reducción del gasto público, no grava los servicios municipales ni obliga a las municipalidades a pagar impuestos. Y también dice, las municipalidades, en cuanto a los salarios, reduce puntos como pluses salariales y las anualidades, que pasarían de un 5 a un 1.5% para los nuevos empleados, y los anteriores se mantendrán. A ambos que nos puedan hablar de eso, porque esa es la posición que tiene gobierno en este tema. Yo creo que es el tema de la comunicación y entender el todo, ¿verdad? Bueno, Carlos lo expresaba muy claramente al inicio. Una cosa es los salarios de los empleos públicos, que ya se han denunciado varias convenciones colectivas, se han ido renegociando ciertos pluses, cosas que habían un tanto abusivas ahí, ¿verdad? Ya la Sala Constitucional ha dicho que hay topes de cesantías, ¿verdad? Que eso es otra cosa, eso es otro tema, igual que el tema del pago de los impuestos. Algo que por ejemplo, surge en esta duda, y debe ser por la complejidad también de la aplicación de toda la reforma. Queda excluido del pago del IVA las municipalidades. Sin embargo, los consejos o los comités, cantonales de deporte y recreación, se les emite una regla diciéndoles, ustedes sí tienen que pagar. Pero, ¿por qué? Bueno, es que tienen Ellos son una derivación de las municipalidades. Sí, ¿verdad? Tienen una personalidad jurídica instrumental que está dada precisamente para flexibilizar los procesos, ¿verdad? Y procedimientos para poder atender inmediatamente a la población meta, ¿verdad? La población objetivo. ¿Y qué le dicen? No, compre por medio de la municipalidad. Pero es que no es lo mismo, ¿no? O sea, hay
hay cosas que los comités cantonales de deporte y recreación son de día a día. La compra es inmediata, o sea, se reventaron las bolas de fútbol, hay que comprar la bola de fútbol. Y a lo que pasa el proceso municipal para la compra de ese equipo, Licitación y ¿verdad? demás. Licitación y demás, pues ya hay una unidad dentro del propio Comité Cantonal de Deporte que lo realiza una compra más expedita, más rápida y racional, ¿verdad? Porque no es que se compran cosas que no son cosas que tienen que ver con los equipos necesarios para brindar el servicio. ¿Qué ocurre con eso? ¿De dónde provienen los fondos del Comité Cantonal de Deporte? Es una transferencia de recursos de la municipalidad. O sea, debe de tratarse de la misma forma. Entonces yo creo que ahí, en el tema de lo complejo de la reforma fiscal, tenemos todos estos detalles que se mezclan, y en el discurso Hacienda, pues fácil decir todo aplica para todo. En Contraloría todo aplica para todos. Pero es que la realidad es distinta. Uno puede decir, y bueno, tomando lo que señala Carlos, hacer un análisis profundo y decir, bueno, si hay municipalidades que dependen un 50% de sus finanzas de las transferencias corrientes del Estado, lleguen tarde o lleguen temprano, o como sea ese proceso, que hay que mejorarlo, bueno, a esas, digámosles, hasta dónde pueden crecer. Pero otras que efectivamente están creando, innovando en servicios para poder tener mejor alcance en los servicios, y sobre todo, como señalaba Jonathan, que de momento el gobierno central dice hay que hacer tal cosa y eso implica un gasto como SICOP. SICOP no es que vale un colón meterse en el SICOP, son millones de colones importantes anuales para que el sistema pueda funcionar, encima de la capacitación que tiene que tener el personal municipal, y eso aumenta el gasto. Entonces, tenerlo contenido de manera taxativa, vuelvo, insisto, que aplique exactamente igual para todos, no es lo más conveniente en el caso de las municipalidades, ¿verdad? Sí es importante hacer ese análisis. Bueno, nosotros estamos avanzando en una investigación precisamente de planificación y presupuesto, y hay realidades totalmente distintas. Hay municipios donde ni tan siquiera tienen un planificador. Esa función la hace la persona que ocupa la primera vicealcaldía. ¿Verdad? Y contratar a uno sería gasto corriente. Y contratar a uno aumenta el gasto, ¿verdad? Volvemos, ya el Código Municipal dice hasta dónde se puede llegar. También tiene que haber inventarios en cada cantón de ver cuánto vale el cantón, ¿verdad? En función de su presupuesto, para determinar si efectivamente se endeuda o no, ¿verdad? Y quienes le prestan a los cantones, entidades como el IFAM o los bancos nacionales, ¿verdad? O fuera del país, que pueda haber algún tipo de transferencia, determinan si efectivamente se le puede prestar o no a los gobiernos municipales en función de ese crecimiento. Tenemos vía telefónica, ya le damos la palabra a don Carlos, a Luis Barrantes, quien es director ejecutivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, justamente en torno a esta conversación. Don Luis, buenos días. Para que usted nos cuente, bueno, qué significaría la aplicación de la regla fiscal en las municipalidades de Occidente, tratando de aterrizarlo un poco, qué servicios podrían verse afectados, para que se entienda un poco, eventualmente, desde el punto de vista de las municipalidades, cómo se daría esta afectación. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes, a don Andrés, a don Orlando, grandes amigos y personas muy conocedoras, y a Jonathan también. Creo que han sido muy amplios y muy claros, me parece que han sido muy concretos, nada más puntos muy específicos, como usted dice, para poder aterrizarlo. Comparemos la municipalidad de Alajuela, que es parte de la Federación de Alajuela, de Occidente, de Fedoma, y San Mateo, dos realidades, dos municipalidades que están dentro de las 82 municipalidades hoy establecidas por ley en este país. Solo lo que puede recoger el City Mall en Alajuela, en patentes, podría ser todo el ingreso de patentes de San Mateo en 10 o 15 o 20 años. Y el crecimiento natural de esa municipalidad de San Mateo no puede estar limitado a una regla fiscal que fue hecha para el Estado central, para un Estado que tiene, y que es importante aclarar, el 98%, el 98.2% de todo el gasto de todo Costa Rica con instituciones lo maneja el Estado central, y esa regla fiscal fue creada para ese tipo de instituciones. Solo el 1.8% administran las 81 municipalidades del país en entender que existe.
Me parece que se legisló a bulto, me parece que se hizo una ley general, alguien llevó el proyecto a los señores diputados y con respecto a los señores diputados y diputadas, algunos no conocen la realidad interna específica de las municipalidades, como este caso concreto que estoy explicando de San Mateo, que requiere, entre otros, un montón de municipalidades, porque al final el 80% de las municipalidades son municipalidades que están por debajo de los 3.000 millones de colones en su presupuesto y requieren ir creciendo como debe ser, de acuerdo a sus nuevos ingresos, de acuerdo a sus nuevas modalidades, que le permita darle el servicio a los administrados, a los habitantes de un cantón. No hay gobierno más cercano que el gobierno local y requiere con sus especificaciones, como estamos hablando, por eso se establece en la Constitución Política esa autonomía municipal muy particular para poder ir creciendo con su propia lógica en su propio cantón. Y le puse el caso de San Mateo y San Ramón, La Juela tiene 45.000 millones de presupuesto, es otra realidad, tiene el aeropuerto, tiene otras condiciones. San Mateo tiene otras, Naranjo tiene otras, Sachí tiene otras, Grecia tiene otras, y debe permitirse, con las reglas que existen hoy, porque existen reglas muy claras, para poder crecer, la posibilidad de ir buscando recursos propios e invirtiendo en el servicio al ciudadano, que es el gobierno más cercano hacia una comunidad. Y de esto creo que queda clarísimo que se legisló a bulto, se cometieron errores a bulto. Muchísimas gracias, don Luis Barrantes, director ejecutivo de FEDOMA. Tenemos ya comentarios de las personas que han estado viendo y escuchando esta conversación. Vamos a leer el primer comentario, es de Nelson Ugalde, que nos dice lo siguiente: el proyecto es excluir a las municipalidades de la regla fiscal, lo cual está mal por solo excluir, pero sí debe existir una regla fiscal específica a los gobiernos locales, no igual a instituciones públicas. Esa es nuestra posición del Consejo Municipal de San Carlos. Nos dice Freddy Pacheco León también: la ineficiencia que exhibe la Municipalidad de San José no debería premiarse liberándola del IVA. Entre más dinero, más desperdicio. El proyecto debería diferenciar entre pequeños municipios y grandes. Mauricio Alfaro nos dice lo siguiente: viendo datos como el índice de gestión municipal, es claro que hay realidades y retos muy distintos entre los gobiernos locales. Es importante estimular los resultados y la eficiencia en todos los casos. Por último, José Quiroz: el ciudadano común que tiene su propio negocio y genera sus propios ingresos es más autónomo de las instituciones autónomas, entonces no tenemos que pagar impuestos. Sería así que aplicamos la lógica de las instituciones autónomas. Cierra con signos de admiración. Así es. Tenemos que ir concluyendo. 30 segundos para una conclusión, don Carlos. Bueno, es muy importante aclarar que seguimos confundiendo algunos temas. Las municipalidades están excluidas del IVA, no tiene que ver con el IVA, no tiene que ver con los pluses salariales, no tiene que ver con el salario del alcalde, no tiene que ver con nada de estos temas. La regla fiscal es un tope a cierto tipo de gastos que nosotros usamos en proyectos que benefician a los ciudadanos y que creemos que si se estimula o si se diseña alguna disparador particular según la realidad de las municipalidades, más bien podría incentivarlas a cumplir esos parámetros y entonces más bien las ayudaría a ser más eficientes en el gasto. Si ponemos parámetros de ese tipo, vamos a estar motivándolas a cumplir, a ser mejores en su gestión y así poder tener la flexibilidad financiera según sus propios recursos, y eso es lo que buscamos. Don Orlando Hernández de SICAP. Bueno, creo que los actores están dispuestos a sentarse a negociar y ver si es posible o no es posible una aplicación taxativa, ¿verdad? Que creemos que no lo es, ¿verdad? Por las realidades de cada uno de los cantones, pero sí sabemos que hay que aportar al proceso, ¿verdad? Ya le decía el miembro del Consejo Municipal de San Carlos, cada quien tiene que hacer sus aportes de manera distinta y es probable que se pueda llegar desde un análisis con el régimen municipal de a quienes se podría aplicar una variación en este crecimiento para garantizar sobre todo el tema de credibilidad, que eso es algo que es importante que luego se discuta a futuro, la credibilidad que se le da al crecimiento del gasto público de un Estado unitario, ¿verdad? Propiamente. Bien, muchísimas gracias a ambos. Estaban con nosotros en la mesa Carlos Rodríguez, director de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Orlando Hernández, director del SICAP, y también nos acompañaron el alcalde de Naranjo, Luis Barrantes, el director ejecutivo de FEDOMA, y Jonathan Espinosa, también el presidente o director de ANAI en este tema. Y tratamos también de llamar a diputados para tener su posición, pero bueno, no fue posible por el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de Inconfer. ¿Cómo está la situación económica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles? Ya volvemos.